¿Qué grupo le tocó a Guatemala en la Copa del Mundo de Fútbol Playa Seychelles 2025? La azul y blanco conoció su suerte en la fase de grupos. Además vamos a hablar de la intempestiva salida de Juan Leonel García Taracena como presidente de comunicaciones. También analizaremos qué pasa con el tema Marquense Chinabajul y otros presuntos implicados que están al borde de un escándalo nuevamente en el fútbol guatemalteco que podría ir incluso al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Vamos a analizar además qué pasará en la fecha 16 del torneo clausura de la Liga Nacional. En nombre de René del Cid, yo soy Luis Solares y así comenzamos Deportes con su servidor. El acuaverano está aquí y Acuasistemas lo tiene todo para que lo disfrutes al máximo. Piscinas inflables, armables y construidas, para refrescarte como quieras, jacuzzis y tinas de hidromasaje, para relajarte como te mereces, bombeo, filtración, químicos, todo para mantener tu piscina perfecta y con las mejores marcas Penter, Aquanova, Espa, Aquacomfort y más. Disfruta tu verano solo en Acuasistemas. En Guastatoya hay un lugar para compartir con estilo, en familia y con amigos. Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, con exquisitos tacos mexicanos al pastor de chamorro de res, entre otras especialidades, churrascos y deliciosas bebidas. Disfruta la experiencia de Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, en Plaza Azaleas, en Guastatoya. ¿Qué tal están? Qué gusto saludarlos. Acá estamos desde Acuasistemas, tecnología y confort en agua, con la alegría de siempre para presentarles los temas más importantes de la coyuntura del deporte en nuestro país. ¿Cómo le va, mi estimadísimo y siempre respetado Víctor René El Cid Quité? ¿Cómo le trata la vida? ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarlo. La verdad, contento de estar acá nuevamente en Acuasistemas para poder hablar de lo relevante del deporte nacional, deporte internacional y sobre todo los temas de este viernes. Un viernes cargado de información, así que desde ya los invitamos a que se unan a esta conversación interactiva y agradecemos a todos los que nos siguen a través de Bendito Fútbol GT y gracias a la comunidad en las múltiples plataformas de su servidor Luis Rolando Solares. Bueno, amanecimos muy temprano hoy con la noticia del sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Seychelles 2025, René. Sí, así es. La Selección Nacional de Guatemala de Fútbol Playa es parte del Grupo A de la Copa Mundial en Seychelles, junto a Bielorrusia, Japón y la selección local, luego del sorteo realizado este viernes en Victoria, en la capital del país ubicado en África. Con la representación del director técnico de la Selección de Guatemala de Fútbol Playa, Farley Castro, este viernes en la isla Mahé, en Victoria, Seychelles, se realizó el sorteo oficial de la Copa del Mundo 2025, que se celebrará del 1 al 11 de mayo. La bicolor se ubicó en el grupo A junto a la selección anfitriona Seychelles, Bielorrusia y Japón, y disputará el partido inaugural de la competencia ante los nipones, ante la selección de Japón, el próximo 1 de mayo. Bueno, tremendo, hay que decirlo, tremendo ha sido la suerte que ha tenido hoy Guatemala. Yo considero que
esta selección de fútbol playa de Guatemala está hecha para grandes cosas. Farley Castro ha viajado para ir a este archipiélago exótico, paradisiaco, frente a las costas orientales de África. Y para esta Copa del Mundo, que yo la denomino como el club más selecto, el torneo más selecto que tiene la FIFA. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el fútbol mayor ahora serán 48 contendientes, en el beach soccer solamente son 16 contendientes y Guatemala es uno de los 2 representantes de la CONCACAF junto a El Salvador que forman parte de esta contienda global. Y bueno, le toca empezar por la puerta grande, para mí al azul y blanco, porque enfrentará a Japón. Si bien es cierto, Japón es una de las mejores selecciones de esta disciplina deportiva, está en el puesto 10, los nipones, en el escalafón mundial. Para que ustedes se den una idea, Guatemala es puesto 50 de este ranking. Y además, le toca que enfrentar a la anfitriona que por primera vez va a jugar en un mundial de fútbol playa. Seychelles, para que se den una idea, está en el puesto 76 del ranking mundial. Es decir, que Guatemala está en mejor puesto que el conjunto africano. Y bueno, le tocará que jugarse la vida contra Bielorrusia, que es puesto 5 del escalafón mundial. Pero nunca ha sido fácil para nosotros, nunca nos sobra nada, pero creo que al final del día, si bien es cierto, no será fácil, será siempre complicado, creo que entre lo menos difícil, entre lo menos complicado, nos ha tocado un grupo en el que Guatemala puede ir a aprender y además puede ir a competir. No, y aparte, los rivales que tendrá la selección de Guatemala en su clasificación, hablando específicamente de Japón y Bielorrusia, ambos clasificaron en cada una de sus confederaciones en el tercer lugar de cada uno de los campeonatos premundiales que se realizan para definir a los clasificados por cada confederación. Por un lado está las selecciones de Italia, está la selección de España, que son el segundo y el campeón respectivamente de los grupos, y ahí pues Guatemala, es lo que dice usted, tiene cierta fortuna, digámoslo así, de poder enfrentar a rivales que dentro de lo que usted ya mencionaba, del ranking mundial, y también hablando de cómo se clasificaron, pues son selecciones a las cuales les puede competir. Entonces, es importante destacar este dato. Seychelles también, siendo la anfitriona, siendo la local, pero usted ya lo apuntaba muy bien, se encuentra abajo de la selección nacional de Guatemala, y comparado a las cabezas de grupo, Brasil, por ahí hablábamos de la misma Portugal, Tahití, pues son selecciones fuertes a las cuales Guatemala pues evitó, al menos en esta circunstancia. Importante destacar que son 2 equipos los que clasifican a los cuartos de final, a la fase final, y de ahí pues ya enfrentarían la ronda semifinal de la gran final, que se jugará en la isla, allá en Victoria, en Seychelles. Sí, eso es muy importante lo que acota René. En las Copas del Mundo no hay rivales fáciles. Definitivamente que eso nosotros nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Sin embargo, hay aspectos muy importantes, como enfrentar a Japón en el partido inaugural. Ese es un aspecto motivacional que a los chicos nuestros les puede servir de motivación. Ya pasó recientemente en el 2023 en el Mundial de Fútbol categoría sub-20 en Argentina, en el que Guatemala también inauguró la justa mundialista frente a la selección de Nueva Zelanda. Terminó perdiendo el azul y blanco 1-0 frente al conjunto de Oceanía. Sin embargo, ese entusiasmo, esos aspectos emocionales que genera ser la que participe en la apertura de un evento de talla global, le genera ese sentimiento a los propios futbolistas. Y los de Guatemala pues tienen que disfrutarlo, tienen que aprovechar ese aspecto motivacional. Y luego van contra la selección de Seychelles y terminarán contra la más fuerte del grupo. Entonces, si nos damos cuenta, repito, no es fácil jugar un mundial, cualquier rival es difícil, pero hasta en esos considero yo que Guatemala
tiene algunos aspectos que, si los vemos desde el lado positivo, le pueden favorecer al equipo de Farley Castro. No, y aparte también enfrentarse a selecciones de mayor nivel va a significar un reto para la selección de Guatemala. Es parte de los caminos que hay que empezar a recorrer para el desarrollo en general del fútbol, y en este caso en el fútbol playa, ¿verdad? Al final, esta clasificación mundialista esperemos que sea el antes y el después para el desarrollo integral del fútbol playa, como usted bien lo acota siempre, la descentralización del fútbol playa de diferentes disciplinas, y qué mejor manera de en una participación en una Copa Mundial en un grupo selecto de 16 selecciones a nivel mundial. Sí, yo quiero dejar claro comentario al respecto de este equipo azul y blanco. Primero, hay que ir paso a paso. Es la primera clasificación. Uno no corona en la primera cita para los chicos, y no es ser machista, pero hay que ir paso a paso. Si se puede avanzar a la siguiente ronda, pues va a ser genial, va a ser histórico. Lo hizo la selección mayor de fútbol, la selección sub-20 en Colombia 2011, al conseguir la clasificación a los octavos de final. Y bueno, hizo un gran partidazo frente a Portugal. Pero yo considero que los chicos tienen que ir con el objetivo de aprender, de disfrutarlo, de competir naturalmente con responsabilidad, y pues ya de ahí en adelante que pase lo que tenga que suceder. Objetivo primario, objetivo secundario y objetivo terciario. ¿Cuál es el objetivo primario? Pues primero, estar dentro del Mundial. Segundo, anotar un gol. Gritar gol en una Copa del Mundo, algo histórico, independientemente de quién se trate, quién sea ese futbolista de Guatemala que tenga la gran oportunidad de ser ese primer anotador, y después una victoria, poco a poco. Pasito a pasito. Así que tampoco les carguemos la responsabilidad a estos muchachos que son futbolistas amateur, que trabajan en diversas actividades y que además pues complementan con esta pasión, con mucha disciplina que tienen sobre el fútbol playa. De hecho, su entrenador también tiene otras actividades dentro de la propia Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, y así varios integrantes de este combinado nacional. Pero va a ser siempre un orgullo, un honor poder verlos a ellos entonar las notas del himno nacional, escuchar ese pitazo inicial de una contienda global, y pues que esperamos sea no solamente la primera de muchas participaciones que pueda tener Guatemala en el fútbol playa. Sí hay que recalcarlo, no es fácil llegar a un mundial de fútbol playa. Hay monstruos en la región como Estados Unidos, El Salvador, México, la propia escuadra de Bahamas, y a Costa Rica y Panamá, que también ya saben que es estar en una Copa del Mundo de fútbol playa. Así que Guatemala, a disfrutar el mundial, a competirlo, a aprender y a jugar con mucha responsabilidad. Y ustedes desde agéndenlo, porque el próximo 1 de mayo arrancamos desde las 5 de la mañana con este choque entre Guatemala y Japón. Luego irá el 3 de mayo frente a la selección de Seychelles. Este partido será a las 9 de la mañana, y a las 5 de la mañana irá la azul y blanco frente a Bielorrusia en el cierre del grupo A contra este conjunto, desde las 5 de la mañana el día 5 de mayo. ¿Algo más que agregar antes de escuchar las palabras del entrenador de esta selección de fútbol playa, mi estimado René? No, pues al final me uno siempre al apoyo al azul y blanco, a poder estar siempre presente en la representación de nuestro país en la Copa Mundial. ¿Y qué tal si escuchamos a Farley Castro ahí, que nos habló desde Victoria en Seychelles? Hola, pues nada, es una Copa del Mundo. Para la gente que conoce el fútbol playa, son 16 selecciones, desde ahí ya lo hace muy restringido. Están las 16 selecciones más importantes del mundo, ninguna selección es fácil. Japón, una selección que ha asistido a todos los mundiales de fútbol playa y siempre ha dado de qué competir. Seychelles, la selección anfitriona, y Bielorrusia, que hoy por hoy es una de las selecciones más fuertes de Europa. Feliz, emocionado, contento, saber que vamos a jugar nuestro primer mundial, y creo que nada, encararlo de la mejor forma. Contamos con el material humano, y a partir de ahí esto viene para nosotros a hacer crecimiento
y mejora tanto para jugadores como para cuerpo técnico. Bueno, escuchamos las palabras de Farley Castro, director técnico de la selección de Guatemala de fútbol playa, minutos después de conocer a sus rivales de grupo. Él hablaba en la previa de, no independientemente de los rivales que sea, el reto de aprender y lo reafirma en nuestras palabras, en las palabras que nos dio en exclusiva Luis. Sí, a mí me gusta la carrera de Farley. Se ha preparado, jugó al fútbol en la Universidad de San Carlos, de hecho alcanzó a debutar en el equipo mayor, en la Liga Nacional, volante, se ha preparado como preparador físico, ahora recibió una capacitación continua, es académico de la universidad, está constantemente preparándose y trata de estar con buena vibra. Y trata de inyectarle esa vibra, esa inteligencia, esa metodología, ese sistema, ese modelo de juego a sus chicos. Y eso es muy importante. Aparte es un joven que creo que va a tener no solamente que aportarle al fútbol playa, sino también al resto de selecciones en las cuales está trabajando. El otro día, de hecho, veíamos una foto que René le tomó a Farley con Luis Fernando Tena, en uno de los entrenamientos de la Selección Nacional Mayor de Guatemala. Así que bien por Farley, muchas gracias ahí por compartirnos su opinión. Y dos cosas, bien lo decía Farley, tenemos que ir y enfrentar a quien sea. Y ahora pues la misma, mantener la humildad, buscar faltarles el respeto deportivamente a los equipos dentro de la cancha, dentro de del rectángulo, de la arena, y pues tratar de hacer una competencia digna. Pasito a pasito, se va aprendiendo, se va creciendo y ojalá que todo les salga muy bien a los chicos. Desde ya queremos agradecer a todos los que se unen a esta conversación interactiva. Gracias a la gente que está en Bendito Fútbol GT, a la gente que también se actualiza en lrsolares.com. Nosotros estamos acá con Víctor René del CITE Equité desde Acuasistemas, la tienda Showroom en la avenida Reforma y 10ª calle esquina, con amplio parqueo, con seguridad y con atención personalizada. También los invitamos a visitar acuasistemas.com.gt para buscar tener soluciones en tecnología, en bombeo, para la industria, para la banca, para el comercio, para su hogar principalmente y sobre todo en esta época de verano. Vamos a identificar a nuestros anunciantes y cuando regresemos vamos a hablar de Juan Leonel García y su salida de Comunicaciones. En Guastatoya hay un lugar para compartir con estilo, en familia y con amigos. Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, con exquisitos tacos mexicanos al pastor, de chamorro de res, entre otras especialidades, churrascos y deliciosas bebidas. Disfruta la experiencia de Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, en Plaza Azaleas, en Guastatoya. Continuamos acá en Deportes con Luis Solares desde Acuasistemas en la zona 10 de la ciudad de Guatemala
Y pues bueno, es importante hablar también de lo sucedido esta semana en el Hotel Estofela, en la zona 10 de la ciudad capitalina, en donde una conferencia a la prensa, Juan Leonel García anunció su salida de comunicaciones. Él fungía como el presidente en 6 años de administración, pues 2 títulos obtenidos de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, un título internacional, la Liga CONCACAF en 2021. ¿Y qué es lo que podemos llegar a comentar, qué es lo que podemos llegar a hablar de esta administración de Juan Leonel García? Que los títulos, al final, esta última etapa con los cremas, en donde no la pasa bien a nivel deportivo, la cuestión de los fichajes, hay mucho que desglosar acerca de la administración de Juan Leonel García, Albert Orlando. Sí, muchísimo, René, pero para empezar, a Juan Leonel García, cuando él llega a Comunicaciones en el 2019, llegó precedido por su trabajo en La Antigua, por su trabajo como representante de futbolistas. Esa era la profesión por la que él se dio a conocer, más allá de que él empezó con Comunicaciones siendo estadígrafo. Él fue estadígrafo en los 90 de Comunicaciones, ahí lo conocimos muchos. Luego pasó también a ser parte de la junta directiva como vocal, pero después se reactivó en el fútbol siendo representante. Si mi memoria no me falla, su primer representado fue Freddy William Thompson. Y esto es muy importante recordarlo porque yo tengo mucho respeto y mucha admiración por la carrera que se mandó Freddy William, sobre todo por la clase de persona que es. Pero hay que decir que Thompson, por ejemplo, tuvo una carrera muy longeva. Sí. Y a pesar de que se cuidó, en algún momento tenía que parar. Comunicaciones, digamos que es un equipo grande y si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Barcelona, al Real Madrid, Cristiano Ronaldo le dio mucho al Real Madrid, sí. Pero un momento que Florentino Pérez le dijo ya hasta acá nomás, porque ya no estás a la altura del Real Madrid, ¿sí? Entonces, en algún momento Juan Leonel García, muchos de los que habían sido sus representados como agente, debieron de parar en su carrera con Comunicaciones, no esperar a que el fútbol lo sacara. Entonces, esto me sirve a mí como una muestra de que la gente creía que con Juancho Comunicaciones iba a tener buenos futbolistas porque tenía buen ojo, porque como representante podía negociar, conocía el medio. Sin embargo, nada de esto pasó. Para sintetizar, 2 títulos en 12 torneos, digamos 11, porque vamos a sacar el torneo que fue terminado por la emergencia sanitaria. Pero digamos, Comunicaciones bajo la era de Juancho muchas veces la pasó tan mal en las fases de clasificación que coronó haciendo grande, por ejemplo, a Malacateco, a Santa Lucía, quienes ganaron su primer título a costa de Comunicaciones. Entonces, si bien es cierto, ganó una Liga de Naciones de la CONCACAF, una Liga CONCACAF, le ganó con un equipazo de grandes futbolistas, y con mucho mérito, derrochó mucho dinero en contrataciones, en tomar decisiones para traer a futbolistas que, René, de verdad, y amigos, los cremas sobre todo lo entenderán, pasaron con mucha pena, ni siquiera con más pena que hablar, con muchísima pena, y entonces no le pudo dar esa grandeza a Juan Leonel García a Comunicaciones. Para mí, y se lo digo a él frontalmente cuando lo vea, su paso en Comunicaciones fue más gris que blanco. Su paso en Comunicaciones con más pena que gloria. 2 títulos en 12 torneos es terrible. O sea, a la gente de Comunicaciones, de Municipal, de los equipos grandes, no les pueden venir a decir que su mejor gestión fue las redes sociales, los patrocinadores, porque él mismo lo decía en la conferencia de prensa. Él decía, llegamos al punto de tener tantos patrocinadores que le tuvimos que decir a 2 que ya no había más espacio para colocarlos. ¿Y sabe usted por qué, René? Porque el fútbol en Guatemala, para los equipos grandes, para la selección, se vende solo. Sí. Se vende solo. Yo les lanzo una pregunta a ustedes, amigos, que nos siguen en las múltiples plataformas. Imagínense que bajo la tutela de Juan Leonel, Comunicaciones, que solo consiguió 2 títulos nacionales, tuvo tantos patrocinadores que tuvieron que decirle a 2 que ya no. Imagínense ustedes qué hubieran conseguido si los cremas hubieran tenido una época de bonanza como la tuvieron antes de que él llegara, la cantidad de patrocinadores que hubieran conseguido
porque se reactiva la economía. Entonces, lo que la gente quiere para cuando llegue un nuevo presidente para comunicaciones es, uno, que entienda la grandeza del club, que entienda las necesidades de la afición, que busque ser de comunicaciones un equipo grande, no por seguidores en las redes, sino por títulos. Los cremas son grandes por títulos. Los cremas son grandes por su rica y vasta historia, que no se empezó a escribir con la era de Juancho García, ¿sí? O sea, se estancó. Entonces es muy importante que la gente comprenda que en líneas generales Juancho, en el balance, le quedó en deuda a Comunicaciones. Y por sobre todo, que sepa que lo despidieron. Él mismo lo reconoció y se le agradece la valentía, más allá que algunos en su narrativa quieran decir que él renunció. No, lo despidieron porque simple y sencillamente no alcanzó los objetivos. Y bueno, Comunicaciones tendrá que buscar un nuevo presidente y Juancho naturalmente que se va a saber reinventar, porque si algo creemos que es una persona que es hábil para los negocios en el fútbol, seguramente volverá a ser representante de futbolistas. Qué poco se habla de 7 años casi sin títulos para Comunicaciones, que se maquilla un poco con el título internacional, que hasta ese entonces habían pasado 20 años de que un equipo guatemalteco no lograra un título de esa magnitud. Entonces eso es como que una señal de alarma, e incluso los propios aficionados están bastante conscientes, un porcentaje de la afición crema está consciente de que la gestión de Juan Leonel García pues no fue de la mejor. Se jacta de 20 partidos, de 20 clásicos sin poder, sin poder perder ante el acérrimo rival, pero no habla de que tuvo la oportunidad en sus manos de poder superar en títulos al acérrimo rival. Al final las estadísticas ahí van a pasar. Municipal hace poco pasó 20 clásicos también sin perder ante Comunicaciones y pasó de noche. Esta racha de 20 partidos va a pasar de noche nuevamente y así nos vamos a ir año con año y ahí va a quedar. Lo que cuentan son los títulos. Lo que cuentan son los títulos y es lo que le digo. Tuvo la oportunidad en sus manos, ahora están empatados, pero Comunicaciones, si hubiera hecho bien las cosas, se hubiera despegado de Municipal como en su momento Municipal lo hizo con los cremas. Sí, independientemente que sea Juancho o quien sea, siempre hay que decirlo. Lo más importante es el patrimonio además que se le deja al club. Y él lo reconocía, cero infraestructura. Por su parte, hay que decirlo, bajo la tutela de Juan Leonel, Comunicaciones cedió la ficha del Comunicaciones B de la Liga Primera División a un grupo raro ahí en el fútbol de Guatemala, porque no es ni el Club Universidad, no, el Decano sigue peleando en la segunda división, es el CF Universidad. Entonces, y ojo con esto, porque a los cremas les costó subir de tercera a segunda, de segunda a primera, fueron la única academia o el único club que sus fuerzas básicas ascendieron deportivamente hasta llegar a la Liga Primera División. De hecho, hasta hubo un enfrentamiento entre ambos equipos en el torneo de Copa y ganó el equipo filial. Y eso hay que advertirlo. Pero a mí el balance que más me deja en deuda, Juancho, porque es una cuestión que repercutió, René, ojalá que los aficionados, o mejor dicho, yo pueda explicarles bien, es que no podemos decir hoy por hoy, bajo la tutela de Juancho García se trabajó de tan buena forma las fuerzas básicas que dejó 5 o 6 jugadores trabajados en su proceso que hoy son parte del equipo, que hoy son referentes del equipo, que hoy Comunicaciones los vendió al extranjero. No existió tal logro. Entonces, eso es muy importante decirlo porque para mí la identidad no es hacer artes en las redes sociales. La identidad es formar jugadores de la calidad, por ejemplo, de José Manuel Contreras, ¿sí? Que cuando salió, por ejemplo, en el 2003, en el 2002, 2003, lo hace debutar Horacio Cordero, ya era un futbolista que demostraba calidad y que ha sido tanta su calidad que hasta en el ocaso de su carrera, con chispazos, sigue marcando la diferencia. Entonces, hace ratos que Comunicaciones no tiene una cantera de futbolistas que respalden el trabajo de sus entrenadores, que respalden su metodología, que respalden la filosofía de un equipo grande, y sea el presidente que sea, tiene que voltear a trabajar las fuerzas básicas del Club Comunicaciones para nutrirse de jugadores de calidad y no solamente andar
comprando o trayendo jugadores que dan luzazos nada más en otros equipos y que se los llevan a Comunicaciones para salvar por ahí una temporada o quizá ganar una copa. Este era el punto que le iba a tocar, de que esa poca producción de futbolistas para Comunicaciones llevó a pues fichar a futbolistas que pasaron, como usted bien lo decía, con más pena que gloria en el club. Hablamos de un Estivo Armena, hablamos de un Matías Fraquia, entre muchos elementos que al final no dejaron nada. ¿Cómo se llamaba aquel? Es que de verdad eran tan malos los jugadores que fichó Comunicaciones en la era de Juancho que uno ni se recuerda. De verdad que uno es profesional, esto ni se recuerda de ellos, que eran tan malos. Aquel que ni siquiera jugó, ¿cómo se llama? Andrés Murillo. ¿Él era el youtuber, no? ¿O no? No, era un defensa colombiano. Sí, parecía bastante, pero no era él. Pero ese ni siquiera jugó, ese es el récord del mundo mundial. Solo hay una fotografía en redes sociales de él con la camisola de Comunicaciones y eso es lo único que hay de Andrés Murillo con Comunicaciones. Yo creo que la afición de Comunicaciones no es bueno que se recuerde y sería bueno hacer un ranking de los peores fichajes en la era de Juancho. O mejor dicho, ¿hubo algún fichaje bueno en la era de Juancho? Sí, que se ha echado el equipo al hombro, porque por ejemplo aquel Anangonó, que dio sus luzazos en la Liga de Naciones, en Honduras, por ejemplo, lo catalogan como de los peores fichajes de la historia del maratón. Sí, es que además los equipos centroamericanos se fueron con la finta de esa liga con CONCACAF, pero lejos de eso aparecía cada cierto tiempo aparecía Juan Luis Anangonó. Sí. Bueno, terrible. Bueno, yo creo que nos extendimos ya más de la cuenta y nosotros vamos a hablar enseguida, rapidito, del caso Marquense Chinabajul y de la jornada 16. El Acuaverano está aquí y Acuasistemas lo tiene todo para que lo disfrutes al máximo. Piscinas inflables, armables y construidas, para refrescarte como quieras, jacuzzis y tinas de hidromasaje. Para relajarte como te mereces, bombeo, filtración, químicos, todo para mantener tu piscina perfecta. Y con las mejores marcas, Penter, Aquanova, Espa, Aquacomfort y más. Disfruta tu verano solo en Acuasistemas. Actividad de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala en su jornada 16 de la fase de clasificación del torneo Clausura 2025. Tendrá partidos interesantes. La jornada dará inicio este sábado en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, cuando el cuadro chicharronero, el conjunto de Misco, enfrente al Deportivo Achuapa. Antigua GFC recibirá a los Leones de Marquense en el Estadio Pensativo este sábado también a las 17 horas. Luego nos vamos a los partidos del domingo 6 de abril. Malacateco enfrentará a Municipal a las 15 horas en el Estadio Santa Lucía. Comunicaciones recibe al líder Cobán Imperial a las 17 horas en el Estadio Cementos Progreso, y cerrando la jornada a las 19 horas en el Estadio Los Cuchumatanes, Chinabajul enfrentará a Xelajú Mario Camposeco. Esta sería la actividad de la jornada 16 del torneo Clausura 2025 en la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Buenos partidos, ese de Comunicaciones contra Cobán Imperial, me gusta ese partido. El subcampeón que va de líder, a pesar de que los resultados se mantiene el equipo de Roberto Montoya. Rapidito, para irnos, qué tristeza lo que pasa con el caso de Marquense y Chinabajul. Yo creo que venía una lucha frenética ahí en la tabla acumulada. A mí me encantan los clausura porque le dan ese sazón ahí, partidos a muerte. Pero ahora van en los tribunales, también se va a terminar jugando. Hoy trascendió que la Comisión de Apelaciones de la FEDEFUT va a devolverle los puntos a Marquense, se los va a quitar a Chinabajul por la incursión anómala de Ramiro Iván Roca, el argentino que no puede jugar en 3 equipos en una misma temporada. Eso ya es de carácter internacional. Después salió un comunicado que se le hicieron llegar a diferentes medios, que 4 clubes respaldaban y le advertían a la FEDEFUT de esta resolución que posiblemente se vaya a dar. Lo concreto es que ya se socializó, ya se hizo lobby a nivel de comunicados supuestamente falsos, de informaciones supuestamente confirmadas. Lo concreto del caso es de que esto irá para largo y sea como sea le resta credibilidad al fútbol guatemalteco, le resta confianza, certeza y seguridad, y lo peor, que va a terminar en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, por sus siglas en francés, el TAS, y Guatemala seguirá demostrando que no sabemos
acatar las normas, que no sabemos seguir las reglas, que todo el mundo tiene su precio y este tipo de situaciones no le vienen bien al balompié guatemalteco. Así que seguramente esto va para largo, seguramente cambiarán las reglas y veremos en qué termina al final del día, al final de la temporada dictaminándose. Lo concreto es que en la cancha debería ser donde se debería de jugar todo, pero acatando las reglas. En el caso de Ramiro Iván Roca está claro, Ramiro Iván Roca no puede jugar en 3 equipos, que fulano, la regla es clara, el estatuto del jugador es clarísimo. Pero bueno, ustedes háganos saber sus comentarios, para nosotros es un gustazo saludarlos, un gustazo leerlos, con René es un gustazo informarlos y los invitamos a que por favor sigan a Bendito Fútbol, se actualicen con Bendito Fútbol GT de las noticias más importantes del fútbol guatemalteco. Mi querido René, un placer siempre compartir con usted. Sí, el gusto también es de parte de mi persona compartir conceptos con usted, Luis Rolando, y también me uno a que por favor interactúen con nosotros a través del lrsolares.com, a través de todas las redes sociales. Bueno, nosotros nos reencontramos en una próxima y de verdad le deseamos muchos éxitos a la selección de fútbol playa de nuestro país. Hasta entonces. Para ver más, suscríbete al canal de Luis Rolando Solares en YouTube y visita www.lrsolares.com.